Después de pasar 2 años con el equipo médico que apoya a los países empobrecidos, mi mandato finalmente había terminado y el mes siguiente se suponía que sería mi boda. Terminé la cuarentena y regresé a casa en silencio, con la esperanza de sorprender a mi prometida. Pero lo que encontré fue una pila de más de 100 libros de planificación de bodas sobre la mesa de centro. El novio era él, pero la novia no era yo. Corrí a buscarlo. En cuanto entré al hospital, vi a mi novio, el subdirector, proponiéndole matrimonio a otra persona. Flora, ¿quieres casarte conmigo? A nuestra gran boda del mes que viene le falta una novia. El hospital estalló en aplausos y vítores atronadores de médicos, enfermeras y pacientes por igual. Su mirada estaba llena de ternura y anticipación, lo que me hizo sentir, de pie en la esquina, cansada del viaje, demasiado asustada para dar un paso más. Como yo no era la protagonista de su historia, bien podía darles la boda. Sin embargo, después de mi desaparición, se volvió loco tratando de encontrarme. La escena de la propuesta, decorada con rosas, de alguna manera se mezcló a la perfección con el olor antiséptico del hospital. Jerry, arrodillado sobre una rodilla, parecía tan erguido y competente como cuando me propuso matrimonio hace 2 años. Pero la persona que estaba frente a él no era yo. Flora, ¿quieres casarte conmigo?, preguntó de nuevo. Flora se cubrió la boca en estado de shock, su otra mano temblaba cuando extendió la mano. Un brillante anillo de diamante se deslizó en su dedo. Se abrazaron con fuerza y se besaron apasionadamente. A pesar del ruido de la multitud que aplaudía, la intimidad de su beso resonó claramente en mis oídos. No pude evitar frotar el anillo de compromiso que Jerry me había dado antes de irme. Una vez dijo que mientras usara el anillo que él había grabado personalmente siempre sería su esposa. Pero el anillo era demasiado pequeño, así que fabricó una cadena a mano y la envió al otro lado del océano, diciéndome que usara el anillo como collar, para mantenerlo cerca de mi corazón. Después de tantos años, el cordón rojo se había vuelto frágil. Con un ligero tirón, se rompió. El anillo, ahora libre, se deslizó de mi cuello y rodó hasta los pies de Jerry. Lo miró brevemente, lo recogió y lo arrojó casualmente a la papelera, tal como había desechado los 10 años de amor que le había dado. Después de que Flora dijera que sí, Jerry hizo un gesto grandilocuente y una enfermera comenzó a repartir pequeños obsequios a todos los presentes. En medio de la interminable serie de bendiciones, los dos pasaron a mi lado con los dedos entrelazados. Agarré el pequeño obsequio en mi mano y, nerviosa, me ajusté la mascarilla más arriba sobre la cara. Jerry, ¿no se suponía que la boda era para mi hermana?, preguntó Flora en tono juguetón. Tonta, ¿crees que alguien como ella se merece la gran boda que preparé? Jerry resopló, rozando la punta de la nariz de Flora con cariño. Después de pasar 2 años en ese pobre país, probablemente ahora sea un desastre. Cada vez que me hacía una videollamada, ni siquiera podía mirarla, tenía miedo de vomitar. Pero Jerry, si mi hermana vuelve y descubre que soy la novia, no me matará. Jerry se rió indulgentemente. Conmigo aquí, ¿quién se atrevería a decirle una palabra a la futura esposa del director? ¿Por qué no la conviertes en tu dama de honor? Ella te ama tanto que definitivamente estará de acuerdo. Dejar que ella sea la dama de honor ya es un gesto de bondad. Después de todo, sigo siendo su familia, dijo, atrayendo a Flora para besarla frente a mí. Incluso cuando se iban, Jerry no me reconoció ni una sola vez debajo de la máscara, al igual que no había reconocido el anillo que había tirado. Regresé a casa humillado y preparé mis cosas. En el hotel llamé al jefe de mi equipo médico. Capitán, quiero inscribirme en la próxima misión médica. El capitán, encantado y confundido a la vez, preguntó, ¿no habías vuelto para preparar tu boda? ¿No te va a extrañar tu marido? Me rasqué las erupciones rojas que me picaban en la piel, causadas por una alergia. Era insoportable, pero nada me dolía más que el corazón. La boda se canceló. A partir de ahora, me centraré únicamente en ser médico y salvar vidas. El capitán, que siempre me había tratado con amabilidad, intuyó que algo no iba bien y suspiró suavemente. Bienvenido de nuevo al equipo. Cuando estás ocupado salvando vidas, hay poco tiempo para pensar en otras cosas. Para ser honesto, fuiste el único del equipo que no recibió ninguna visita en 2 años. No importa lo ocupado que estuviera Jerry, podría haber venido al menos una vez. Si no lo hizo, significa que dejó de amarte hace mucho tiempo.
Si alguien ya no te ama, ¿por qué no lo dejas ir? Si no hubiera visto esas pilas de planes de boda o presenciado la gran propuesta, tal vez todavía hubiera tenido la confianza para insistir en que Jerry me amaba profundamente. Durante 2 años como una tonta le abrí mi corazón, diciéndole constantemente cuánto lo extrañaba y rogándole que me visitara. Pero comparados con esos libros de bodas, mis anhelos y mis súplicas desesperadas no eran más que una broma. De camino al hospital, me seguí convenciendo de que Jerry solo cuidaba más de Flora porque era mi hermana menor. Pero en el momento en que lo vi de rodillas proponiéndole matrimonio, ya no pude engañarme a mí misma. Había imaginado innumerables escenarios en los que Jerry podría enamorarse de otra persona durante los 2 años que estuvimos separados. Pero nunca imaginé que esa otra persona sería mi propia hermana, 7 años más joven, y que él me humillaría pidiéndome que fuera su dama de honor. Estuve bajo la ducha caliente durante media hora antes de que mi cuerpo finalmente dejara de temblar. Entonces, como si fuera una señal, Jerry me llamó. Eda, te escuché. Ya llegaste a casa. No dije nada. Jerry se puso nervioso. Ya estás en casa. Acabo de llegar a un hotel, le respondí con frialdad. Suspiró aliviado y suavizó la voz. ¿A qué hotel? Iré a buscarte. No me preguntó por qué no me había ido a casa. Porque no quería que viera esos planes de boda. Cuando Jerry llamó a mi puerta, yo acababa de abrirla para recoger mi comida para llevar. Al ver a Flora detrás de él, mantuve mi voz distante y desapegada. ¿Qué quieres? Sin embargo, por dentro estaba gritando, estaba tan obsesionado con Flora que no podía separarse de ella ni un momento. Jerry, que parecía inquieto, se frotó los dedos. Flora quería verte. Insistió en que la llevara a cenar con la familia. Lo vi actuar con fría indiferencia. ¿Mi presencia no arruinará su apetito? Eda suspiró, su voz repentinamente se suavizó. Yo era joven y tonto en ese entonces, sé que te lastimé cuando perdiste al bebé. ¿Puedes perdonarme? Siguió lanzándome miradas significativas, rogándome en silencio que siguiera el juego. Levanté la barbilla y pregunté con amargura, ¿entonces viniste aquí solo para pedirme que la perdonara? Como fui el único sobreviviente de ese accidente automovilístico, Flora me culpó por la muerte de nuestro padre y el deterioro de la salud de nuestra madre. Nuestra familia quedó destruida, ¿no me dolió a mí también? Pero Flora me drogó de todos modos, lo que provocó que me desangrara y casi muriera, dejándome incapaz de tener hijos en el futuro. No estaba dispuesta a humillarme preguntándome por qué Jerry se enamoró de ella. Eso sería demasiado patético. La conciencia culpable de Jerry se desvaneció ante mi protesta silenciosa. Flora era solo una niña en ese entonces. Ella no sabía que la droga te haría daño. Se ha sentido culpable durante años y ya se ha disculpado. ¿Por qué sigues aferrándote al pasado? Drogarme, hacer que perdiera a mi bebé y robarme el teléfono para evitar que llamara a una ambulancia, todo eso ya es simplemente el pasado. Y como me negué a perdonar a Flora, me tildaron de mezquina. Fue él quien me llevó de urgencia al hospital cuando estaba inconsciente. Nadie sabía mejor que él que el dolor de perder a mi hija me había perseguido desde entonces. Pero nada de eso importaba. Aún así, él se enamoró de Flora y me dejó de lado como si yo no fuera nada. Jerry intentó tomar mi mano y colocarla en la de Flora, con la esperanza de lograr la reconciliación. Le di un manotazo en la mano y le espeté, ¿qué derecho tienes a pedirme que la perdone? Gasté todo mi sueldo para que estudiara, le di todo lo que pude y la cuidé como si fuera mi propia hija. ¿Y cómo me lo pagó? Tratando de matarme. Jerry frunció el ceño, claramente disgustado. Lo hago por tu propio bien. La salud de tu madre es impredecible. Si algo le sucede, Flora será la única familia que te quede. Dada tu condición, quién sabe si algún día podrás volver a tener hijos. Flora es la hermana que tú misma criaste, ¿de verdad quieres cortar con ella por completo? Lo hecho está. Los vivos son lo que importa, ¿no? Su tono era sincero, pero su rostro, habitualmente tan paciente, ahora mostraba un familiar rastro de irritación. La calidez y el cariño que una vez conocí habían desaparecido. Sentí que mi corazón, ya de por sí roto, se hacía añicos. Y el resentimiento que se escondía bajo los ojos llenos de lágrimas de Flora era el mismo de siempre.
No importa si no me perdonas, dijo con voz temblorosa. Seguiré arrepintiéndome y sintiéndome culpable hasta que lo hagas. Vete. Agarré con fuerza la manija de la puerta para evitar que me temblaran las manos. La paciencia de Jerry finalmente se agotó. Eda, era solo un bebé. ¿De verdad necesitas guardar rencor durante años? Una vez que estemos casados, te daré otro. No es suficiente. Él me había visto inconsciente en un charco de mi propia sangre. En ese entonces me abrazó y lloró por el hijo que perdimos. Incluso juró que sacaría a Flora de nuestras vidas. Ahora me decía que podía darme otro hijo, como si eso pudiera borrarlo todo. Dejé que el dolor me ahogara mientras pronunciaba cada palabra con cuidado. A menos que pueda devolverle la vida a ese bebé, nunca la perdonaré. Apretó la mandíbula y apretó los puños a los costados. Parecía que apenas podía contenerse. Era la misma expresión que tenía cuando me defendía y regañaba a Flora por su rebeldía. Pero ahora estaba dirigida a mí. Eda. Está bien, no la perdones, pero debes disculparte con Flora. No quiero que la gente se ría de mi prometida por ser una mujer cruel que no puede tolerar ni siquiera a su propia hermana. Eres médica. No prestaste atención a lo que comías mientras estabas embarazada y ni siquiera te diste cuenta de que había algo en el agua que bebías. ¿De verdad estás diciendo que no tienes ninguna responsabilidad por la pérdida de ese bebé? Sí, cometió un error al drogarte. Pero si ni siquiera puedes perdonar a tu propia hermana, entonces tal vez merezcas ser infértil por el resto de tu vida. Escupió las palabras con la voz temblorosa por la ira, los ojos inyectados en sangre. Y en ese momento capté el destello de disgusto en su rostro. Entonces el hombre que una vez juró amarme para siempre había cambiado de opinión porque tal vez nunca podría tener hijos. El mismo dolor y sufrimiento que una vez me consoló se había convertido ahora en el arma que usaba para destruirme. Una vez, si yo parecía triste por nuestro bebé perdido, él me abrazaba y susurraba, Eda, mientras esté aquí, no importa si tenemos hijos o no. Una vez me sacó de la oscuridad. Ahora era él quien me estaba arrastrando de nuevo a ese mundo. Y por Flora estaba dispuesto a maldecirme, diciendo que nunca volvería a tener hijos. Temblé de rabia, apenas podía contenerme mientras intentaba empujarlos hacia la puerta. Jerry me agarró del brazo para detenerme y solo entonces se dio cuenta del sarpullido rojo que se extendía por mi piel. Inmediatamente dio un paso atrás, poniendo 1 metro de distancia entre nosotros. ¿Es una alergia o es algo contagioso? Se dio cuenta de lo frío que sonaba y rápidamente suavizó su tono. No importa. Somos familia, no tiene sentido guardar rencor. No te obligaré a disculparte, pero debes tratar mejor a Flora a partir de ahora. Señalé la puerta con voz gélida. Sal de ahí. Jerry sabía que yo era demasiado frágil para seguir insistiendo. Dudó como si quisiera abrazarme pero no se atreviera a tocarme. Flora retrocedió unos pasos y de repente gritó, si no puedo devolverte a tu bebé, lo pagaré con mi vida. Dicho esto, corrió hacia la ventana que se encontraba al final del pasillo. Jerry me soltó y corrió tras ella, atrayéndola hacia sus brazos. Flora, no hagas ninguna estupidez. Se abrazaron en el suelo, sollozando como lo hicimos una vez cuando perdimos a nuestra hija. Cerré la puerta y me desplomé sobre ella, exhausta. Solo había una puerta entre nosotros, pero parecía que se había abierto un abismo infranqueable entre las dos personas que se habían amado durante una década. Saqué mi teléfono y reservé un vuelo para el día de su boda. 10 días. Tiempo suficiente para atar los cabos sueltos del pasado. Jerry tenía razón, el pasado ya pasó. Mi padre dio su vida para salvarme. Le debía una vida plena. Devolví todos los artículos de boda que había preparado personalmente. Esta ciudad ya no era mi hogar. Acostada en la cama, borré todas las fotos y vídeos de nosotros. Borré todos los mensajes que le había enviado a Jerry, miles de notas de amor destinadas solo para él. Con cada borrado, la versión de mí que lo amaba tan profundamente se desvanecía. 10 años de amor, borrados como un sueño. A la mañana siguiente su llamada me despertó. Eda, pedí una cita con el médico. Ve a que te revisen la piel. Está bien. Si quisieras desempeñar el papel de prometido cariñoso, yo te acompañaría.
Cuando el médico confirmó que solo se trataba de una alergia, Jerry se relajó visiblemente y se sentó a mi lado. Te preparé el desayuno. Después de comer, iremos a probarnos vestidos de novia. Y Flora será tu dama de honor. Así que, durante los 2 años que estuve fuera, el hombre que nunca había puesto un pie en una cocina había aprendido a cocinar. El desayuno era hermoso y olía delicioso, pero en mi boca sabía a ceniza. Flora se siente mejor ahora. Trata de no molestarla otra vez, agregó inclinándose más cerca, sus ojos oscureciéndose por el deseo. Humillada y furiosa, le di una bofetada en la cara. Se cubrió la cara con incredulidad. Volviste sin avisarme de antemano, no regresaste a casa y ahora ni siquiera me dejas tocarte. Si yo fuera realmente una mujer sucia y enferma, él habría pensado que ni siquiera era digna de comer la comida que él cocinaba. Pero ahora me culpa por no dejarle tocarme. Nuestras miradas se cruzaron en silencio. La incomodidad se rompió cuando sonó su teléfono. Pero lo único que pude percibir fue amargura. Antes quería que mi voz fuera el sonido de su navegador GPS, pero él se negó rotundamente. Ahora, en realidad, puso la risa dulce y juguetona de Flora como su tono de llamada. Sintiéndose culpable, me miró de reojo, dudó un momento y luego dijo: estuviste fuera durante 2 años. Flora maduró de repente. Ya no hará berrinches contigo. Como si no supiera ya por qué de repente ella maduró y dejó de hacer berrinches. Cuando entramos en la tienda de novias, Flora corrió directamente a los brazos de Jerry. Luego, al segundo siguiente, bajó la cabeza con cautela, como una niña que hubiera hecho algo malo, y me pidió disculpas. No estás celosa, ¿verdad, querida hermana? Solté una suave risita, con un toque de sarcasmo. Puedo decir que Jerry te ha cuidado muy bien. Aunque estaba resentida con Flora, antes de irme le recordé a Jerry que la cuidara. ¿Quién habría pensado que la cuidaría tan bien como para convertirla en su esposa? Cuando el encargado de la tienda sacó un vestido de novia y un vestido de dama de honor, Flora se cubrió la boca con asombro. Esto es precioso. Un vestido de novia adornado con diamantes, por supuesto, era precioso. ¿Puedo probarme tu vestido de novia? Antes de que pudiera responder, Jerry ya había abierto la puerta del probador y había dejado pasar a Flora. Eda, ¿por qué no te pruebas primero el vestido de dama de honor? Para evitar un momento incómodo a solas, entré en el probador. Cuando salí, toda la atención de Jerry estaba en Flora. Estaba hipnotizado, embriagado, como si estuviera admirando un tesoro inestimable. El amor habla por los ojos. Hace 10 años me miró de la misma manera cuando me confesó su amor. Al ver a Flora con el vestido de novia como una diosa, el gerente de la tienda llamó inmediatamente a un fotógrafo para que les tomara fotos a ella y a Jerry, alegando que era para promocionar la tienda. Jerry me miró forzando a contener la sonrisa que se le dibujaba en los labios. Eda, terminaremos la sesión primero, luego podrás probártelo. Bueno, así fue como me quedé sentado en el sofá durante casi 2 horas. Solo cuando Flora estuvo exhausta, finalmente dijo que había terminado. Jerry, todo un caballero, le quitó los tacones altos y, sin el menor asco, le masajeó las plantas de los pies. Lo hizo con tanta naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y sin embargo tuvo la audacia de sonreír y explicarme. Eda, menos mal que no te probaste el vestido de novia. No tienes muy buena salud, no habrías podido soportarlo. Te seguí la corriente. Gracias por su arduo trabajo. ¿Puedo irme ya? Después de verlos hacer alarde de su amor, ya no sentí dolor. Al escuchar eso, los ojos de Flora de repente se pusieron rojos. Es mi culpa. Me encanta este vestido. Me lo quito ahora mismo y te lo devuelvo. No hace falta. Este vestido está hecho solo para ti. Si te gusta, es tuyo. Combina perfectamente con tu anillo de diamantes. Jerry me lanzó una mirada feroz antes de apresurarse a consolar a Flora, que ahora estaba llorosa. Eda dijo que te lo estaba dando, lo decía en serio. No lo pienses demasiado. ¿Estás de acuerdo, no, Eda? Jerry alzó la voz, como si intentara usar su tono autoritario para presionarme a que consolara a Flora. Sí. Aunque quisieras a Jerry, también te lo daría. Esa era mi sincera verdad. Lo sabía.
Nunca me perdonarás. Eda, si tanto me odias, lo pagaré con mi vida. Todavía con el vestido de novia puesto, Flora salió corriendo llorando, ignorando los gritos de Jerry para que se detuviera. El rostro cálido y gentil de Jerry se volvió helado. ¿Te das cuenta de lo repugnante que te ves ahora? Ella es tu hermana. ¿Tienes que empujarla hasta el límite? Me quedé atónito. ¿Qué hice mal? Sus labios se apretaron en una línea apretada mientras miraba la figura de Flora que se alejaba. Iré a calmarla. Elige un anillo de diamantes que te guste y cárgalo en mi tarjeta. No hace falta que me propongas nada. Dado mi estatus actual, no me vendría bien hacerme el romántico como un jovencito. El encargado de la tienda nos sacó muchas fotos a mí y a Flora antes. Haré que intercambien su cara con la tuya, así no tendremos que volver a tomar nuestras fotos de boda. Está bien, no hay problema. Jerry abrió la boca como para explicar, pero no le salieron las palabras. Después de unos segundos me abrazó con delicadeza. Eda, después de la boda te llevaré de luna de miel. Ya lo he planeado todo. Su supuesta luna de miel le pareció más bien un insulto. Entre los cientos de libros de planificación de bodas y los innumerables itinerarios de luna de miel, la novia nunca había sido yo. Lanzó una rápida mirada a Flora, que ya estaba desapareciendo de la vista, luego se desabrochó el traje y echó a correr calle abajo. Como un hombre que corre tras su novia fugitiva. Jerry me dio el código de acceso a nuestra casa conyugal, pero no se comunicó conmigo durante 3 días. Porque estaba usando las reuniones como excusa para acompañar a Flora en un viaje de fotos de bodas. Y realmente hizo que alguien cambiara mi cara por la de Flora en las fotos, utilizándolas para ignorarme. Yo ya había decidido irme. Seguiría al equipo médico para trabajar como voluntaria en países empobrecidos. Si alguna vez volvía a ver a mi madre, sería 2 años después. Cuando llegué a la residencia de ancianos, dudé en la puerta. Porque al igual que Flora, mi madre me culpaba de la muerte de mi padre. Me quedé afuera de la habitación, escuchando una risa familiar que me apuñaló el corazón. Jerry, dejo a Flora en tus manos. Nunca debes decepcionarla. No te preocupes. Flora es mi todo. Nunca le fallaré. Repitió su juramento que antes le resultaba familiar, pero esta vez, la mujer a la que se había comprometido a no fallarle nunca no era yo. Incapaz de evitarlo, miré hacia la habitación. Mi madre colocó la mano de Flora en la de Jerry, como si se la estuviera confiando en su lecho de muerte. No podré asistir a su boda, pero les deseo a ambos una vida llena de felicidad. Si Eda se atreve a arruinar su boda, moriré frente a ella. Sus risas llenaron la habitación mientras me alejaba tambaleándome. Mi padre se había ido. Ya no tenía un hogar. El día antes de la boda, Jerry vino a verme con un ramo de rosas y me preguntó por qué no había vuelto a casa. Tomé una pastilla para la alergia y le pregunté con frialdad, ¿pensé que no querías actuar de manera romántica como un jovencito? Se quedó paralizado por un segundo y luego me alborotó el cabello. Nos casamos mañana, tiene que ser romántico. Pero la persona con la que quería tener un romance nunca fui yo. La sonrisa repentina en sus labios tampoco era para mí. Estaba emocionado de que yo estuviera allí como dama de honor para bendecir su amor. En tan solo 2 años, se había olvidado de que yo era alérgica a las rosas. Al día siguiente fui al lugar de la boda y di una vuelta. El póster gigante solo magnificó la edición descuidada de mi rostro reemplazando las flores en las fotos de la boda. Lo rompí y debajo estaban las impresionantes fotos reales de la boda. Tiré las fotos falsas de la boda a la basura y me dirigí directamente al aeropuerto. Mientras la azafata me recordaba que apagara el teléfono, las llamadas de Jerry y de mi madre empezaron a llegar. Apagué el teléfono, me tapé con la manta y me fui a dormir. No necesitaba adivinar cómo me insultaría mi madre, ya lo sabía. ¿Y cómo me regañaría Jerry? No me importaba en lo más mínimo. Apoyar a los países desfavorecidos era nuestro sueño compartido. Como él acababa de ser ascendido a subdirector del hospital y estaba abrumado por el trabajo, asumí la responsabilidad de perseguir nuestro sueño y me fui a África. Él me había prometido con un anillo que cuando regresaras con Gloria, ese sería el día en que me casaría contigo. Pero cuando finalmente llegó ese día, él decidió casarse con otra persona.
No pude evitar preguntarme si, cuando él insistió tanto para que me fuera al extranjero, ya había planeado romper conmigo o si realmente esperaba que yo cumpliera el sueño que una vez compartimos. Mis pensamientos eran un lío enredado, imposible de ordenar. ¿Los últimos 10 años de amor no habían sido más que un sueño tonto de mi parte? Cuando el avión aterrizó, supe que era hora de ir a donde realmente me necesitaban. El jefe del equipo médico y mis colegas se acercaron para saludarme. Eda. Bienvenida de nuevo. Vestidos con sus batas blancas y sosteniendo flores frescas, cada uno de ellos me dio un cálido y sincero abrazo. En este país, nuestro equipo médico era tan respetado como las celebridades. Una multitud se reunió a nuestro alrededor y se inclinó en señal de gratitud. De regreso a nuestra base habitual, los niños del lugar se rieron y corrieron a difundir la noticia de mi regreso. La sensación de ser necesaria y amada llenó el vacío que había en mi interior. Al fin y al cabo, somos humanos y no nos conmovería la bondad. Incluso los niños de un país extranjero apreciaban lo que había hecho por ellos. Sin embargo, mi propia familia me trataba como a un enemigo. Ni siquiera me di cuenta de que tenía la cara mojada por las lágrimas hasta que el líder del equipo me rodeó los hombros con un brazo, con una expresión amable y gentil, mientras recordaba mis primeros días aquí. Verás, dijo, este mundo puede estar roto, pero siempre habrá gente trabajando para arreglarlo. Cada pequeña cosa que hacemos tiene un significado. De la nada, Grace, una joven enfermera de sonrisa traviesa, me metió un caramelo en la boca. Los que traicionan el amor verdadero merecen tragarse 1000 agujas, declaró. Pero tu vida debería ser dulce. Grace envidiaba el amor que Jerry y yo compartimos durante 10 largos años. Todavía recuerdo cómo ella se acostaba a mi lado con los ojos muy abiertos, soñando con su propio príncipe azul. Pero mi fracaso destrozó sus fantasías más románticas sobre el amor. Grace, tratando de animarme, me entregó un postre con una sonrisa juguetona. Eda, dijo, el amor solo frena la espada de una mujer. Deberíamos centrarnos en convertirnos en los mejores médicos y ganarnos la admiración del mundo. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo y me hicieron pequeños y considerados regalos para levantarme el ánimo. Desde que vi a Jerry proponerle matrimonio a Flora, me había costado mantener la calma, pero su amabilidad rompió el dique. Dejé de fingir que era fuerte y dejé que todo mi dolor y mis quejas reprimidas salieran a la luz. Después de que mi padre muriera, fue Jerry quien me ayudó a sobrevivir los días más oscuros de mi vida. Cuando mi madre, acostada en una cama de hospital, me maldijo por no morir en lugar de mi padre, fue Jerry quien estuvo a mi lado, soportando su ira y preocupándose por sus necesidades. Cuando Flora, como una sanguijuela parasitaria, me agotó sin cesar mientras causaba problemas, fue Jerry quien me ayudó a limpiar su desastre. Antes de irme del país, había sido clara con Jerry. Estos 2 años separados serán una prueba para nosotros. Si algún día dejas de amarme, dímelo directamente. Te daré mi bendición. En ese momento me abrazó como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo, llorando como un tonto. Eda, le había dicho, mi corazón siempre te pertenecerá. Ve a perseguir tus sueños y yo me encargaré de tu familia. Cuando regreses, estaré aquí esperando para casarme contigo. Sus promesas aún resonaban en mis oídos, pero el hombre que las había hecho ya había cambiado. Pensé que cuando regresara, comenzaríamos un nuevo capítulo de felicidad juntos. En cambio, terminó nuestra historia y comenzó una nueva con Flora. Después de llorar a más no poder, el peso que tenía en el pecho finalmente comenzó a desaparecer. El dolor agonizante que sentía en lo más profundo de mis huesos comenzó a desaparecer. Esa noche el líder del equipo nos llevó al restaurante más grande de la ciudad. Entre risas y tintineos de copas, celebramos mi huida de un hombre sin valor. Justo cuando estábamos terminando de comer, la luz se apagó de repente. Me quedé sin aliento, pero mi sorpresa se vio ahogada por el cálido resplandor de las velas y el sonido de todos cantando feliz cumpleaños. Solo entonces me di cuenta de que hoy era mi cumpleaños. Envuelta en su amor y calidez, sentí un destello de gratitud hacia la vida. Tal vez el mundo no fuera tan cruel después de todo. Cuando terminó la celebración, ya era medianoche en casa. Acostado en la cama, finalmente volví a encender mi teléfono. Probablemente Jerry estaba ocupado abrazando a su nueva esposa en ese momento.
En cuanto se encendió el teléfono, vibró con cientos de llamadas perdidas de él y de mi madre, más llamadas de las que había hecho durante los 2 años que habíamos estado juntos. Los mensajes llegaban uno tras otro. Molesta por el aluvión de mensajes, estaba a punto de apagar el teléfono de nuevo cuando llegó la llamada de Jerry. Eda, finalmente respondiste. ¿Dónde has estado? Te llamé y te envié un mensaje de texto, pero me ignoraste. Estábamos a punto de llamar a la policía. ¿Desapareciste el día de mi boda? ¿No eres demasiado mayor para jugar a estos juegos infantiles? ¿Qué intentas demostrar? Su tono acusador me hizo querer colgar inmediatamente. ¿Por qué no dices nada? Has vuelto hace días y ni siquiera has vuelto a casa. ¿Tengo que ir a buscarte yo mismo? No podía entender su enojo. ¿Qué quería de mí? ¿Esperaba que me quedara allí y me humillara mientras él me convertía de la novia a la dama de honor? ¿Estaba enojado porque mi ausencia había arruinado de alguna manera su boda perfecta? Cuando tuve apendicitis en África y le envié un mensaje para pedirle consuelo, nunca me llamó para ver cómo estaba. Pero ahora, cuando me negué a seguirle el juego a su farsa, de repente le importó. Jerry, dije con frialdad, felicitaciones por tu matrimonio. Pero no tengo ningún interés en ser la dama de honor de Flora. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea, su frustración apenas contenida. Eda, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Quién te pidió que fueras dama de honor? ¿Entendiste algo mal? Te esperé todo el día en el lugar de la boda. Ninguno de tus compañeros de equipo respondió a mis llamadas. Fue como si todos desaparecieran en el aire. Su audacia era exasperante. Incluso ahora, tenía el valor de negarlo todo. La gente dice que un hombre culpable a menudo se esconde detrás de la ira. Pero yo conocía demasiado bien a Jerry, estaba realmente furioso. Tal vez estaba simplemente enojado porque mi desaparición había convertido su boda en una broma. Revisé los vídeos que mis antiguos colegas me habían enviado de su boda. Verlo de la mano de Flora, sonriendo mientras caminaban hacia el altar, me hizo sentir mal. Jerry, dije con frialdad, planeas humillarme en mi propia boda. No se me permitió faltar al espectáculo. ¿No deberías agradecerme por irme en silencio y ahorrarte problemas? Mi tono frío lo puso furioso. Si no estás pensando con claridad, deberías ver a un neurólogo. Había estado planeando esta gran boda durante 2 años, y tú simplemente decides huir sin decir palabra. ¿Qué crees que me hace sentir eso? Sé que me viste proponiéndole matrimonio a Flora, pero eso fue solo una práctica, un ensayo para cuando te propusiera matrimonio a ti. ¿Puedes dejar de ser tan sensible? Esta era la primera vez que había escuchado que proponerle matrimonio a otra mujer mientras la besabas apasionadamente era solo una práctica, y que no se había llevado a cabo con la actriz principal, yo. Su negativa solo me disgustó aún más. Cuando le propusiste matrimonio, yo estaba justo a tu lado. Los vi besarse 2 veces sin importarles nada, e incluso pude ver cómo se les escapaba la saliva. El vestido de novia ni siquiera estaba hecho para mí. La novia de todos los cientos de libros de planificación de bodas no era yo. No tuviste tiempo para hacerte fotos de boda conmigo, pero sí para hacer una sesión de fotos de viaje con ella durante un descanso de una reunión. Nunca tomaste la iniciativa de contactarme, pero cocinas para ella todos los días. Querías que apareciera en la boda, solo para cumplir tu promesa de convertirme en parte de mi familia. Así que me voy y te entrego tu boda. ¿No deberías estar feliz? Cuñado. ¿Por qué tienes que hacerme exponer todo esto y hacer que las cosas sean feas para los dos? ¿O crees que debería simplemente seguirte la corriente y demostrar que ustedes dos son un amor verdadero? Jerry se sintió herido cuando lo llamé cuñado y su ira se suavizó. No es así. Por favor, vuelve y te lo explicaré todo. ¿Qué había que explicar? Explicar que después de haber vivido en un país pobre durante 2 años, me había convertido en una mujer desaliñada y con la cara amarilla. Explicar que todo el mundo le había ayudado a mantener en secreto su relación con otra mujer. Yo no podía volver atrás, pero él tenía todo el tiempo del mundo para venir a visitarme a este país. Pero, ¿qué hizo en cambio? Viajó a todas partes con Flora, pero ni siquiera pudo dedicar un minuto a una videollamada conmigo o a decirme, te extraño.
Yo estaba ocupada ayudando a los pobres y él estaba ocupado acostándose con mi hermana. Qué irónico. Los hechos estaban frente a él, pero él seguía discutiendo. Si realmente le importara, se habría dado cuenta de que algo andaba mal conmigo hace mucho tiempo. Lo amaba con todo mi corazón. ¿Cómo pude haber elegido quedarme en un hotel en lugar de volver a casa con él? ¿Qué tan baja debía haberle parecido para que pensara que unas pocas palabras de explicación podrían borrar todas sus traiciones? Eda estaba equivocada. Fue Flora quien se enamoró de mí y amenazó con morir si no me casaba con ella. Tu madre era igual. No puedo ni imaginarme lo doloroso que sería para ti perder a un ser querido otra vez. Me obligaron a hacer esto. Sé que ahora estás sufriendo. Dime dónde estás y vendré a buscarte y te llevaré a casa, ¿de acuerdo? No pude evitar reírme amargamente. Jerry, ¿crees que esto es una especie de broma? Si él no lo hubiera querido, ninguna mujer se habría atrevido a subirse a su cama. Una enfermera había intentado seducirlo una vez, pero él la regañó tanto que ella renunció a su trabajo y dejó la enfermería. Las falsas amenazas de suicidio de Flora. Las había visto cientos de veces y él todavía las usaba como excusa. Al revisar las noticias en línea, me enteré de que su pedido de reconciliación era solo otro plan para su propio beneficio. Eda, no te mentí. Cuando no apareciste en la boda, entré en pánico. Admito que me atrajo la energía juvenil de Flora, me recordó a la joven tú, pero la persona que realmente amo sigue siendo tú. Dime dónde estás y prepararé una gran propuesta y boda para cumplir la promesa que hicimos cuando éramos jóvenes. Cuando dijo para siempre en el mismo aliento, su voz tembló de emoción. Después de 10 años de amor, solo después de que me había rendido por completo, recordó las promesas del pasado. Pero ese corazón que una vez lo había amado ya se había ido. No pasaría mi vida con un hombre que me había traicionado tan fácilmente. Las cosas que una vez quise de él ahora no significaban nada cuando él me las ofrecía de vuelta. Jerry, deja de mentirte a ti mismo. Sí, alguna vez nos amamos, pero ahora ese amor se acabó. Solo quieres usarme para salvar tu reputación. Mi amor nunca debería convertirse en la espada que uses para lastimarme. Eda, no debí haber dado por sentado tu amor. Antes siempre me seguías el ejemplo, pero esta vez, soy yo quien quiere recuperarte. Su insistencia me aburre. Si de verdad te sientes culpable, entonces cuida de mi madre y de mi hermana. Considéralo tu manera de cumplir con tu deber. Pero en cuanto a ti y a mí, no necesitamos volver a vernos durante el resto de nuestras vidas. Colgué el teléfono y lo bloqueé. Después de haber sido engañada por la persona que más amaba durante 2 años, de ahora en adelante solo quería vivir para mí. Cuando salió el sol, mi ajetreado trabajo me hizo sentir con los pies en la tierra. Después de salvar con éxito a una mujer de un parto difícil, me pidió que le pusiera nombre a su bebé. Más tarde me convertí en la madrina de la niña. La niña dormida me agarró la mano con fuerza y la sonrisa en su rostro me derritió el corazón. En este lugar con escasos recursos médicos, salvar a la madre y al niño fue un milagro. En ese momento me sentí nuevamente conmovida por la vida y orgullosa de mí misma. El equipo médico se desplazaba de un lado a otro de las salas y trabajaba incansablemente en las mesas de operaciones, salvando una vida tras otra. Y yo, al salvar vidas, me reencontré a mí misma. Todos los pacientes me miraban con profundo afecto. Mi rostro sencillo, el olor a desinfectante que tenía en mi piel, eran su seguridad. A quienes realmente me amaban no les importaba que yo estuviera ejerciendo la medicina en un país pobre. No pensaban que yo fuera una mujer fea y desaliñada. Lamentablemente Jerry, que alguna vez compartió mi corazón de compasión médica y amor sin límites, no solo había perdido su amor por mí, sino también su sentido de lo que significaba ser médico. En los 2 últimos años, tras ser ascendido a subdirector, su vanidad se hizo mayor. Si no hubiera sido por alguien que lo denunció el día de la boda, no me habría enterado de que había protagonizado un escándalo de falsificación en el ámbito académico. En medicina no hay atajos. Ya no era el joven que una vez conocí. Su confesión fue solo un intento de usar mi gloria para borrar su vergüenza. Si lo perdonaba, no sería el hombre sin corazón. Si yo hubiera dado la cara por él, Flora no habría sido la que lo engañaba, y lo había llevado por el mal camino. Al fin y al cabo,
todos los que nos conocían sabían que yo era la novia de Jerry. Medio mes después, la persona que debería haber estado en el campo, agobiada por el trabajo, apareció en la puerta de mi clínica. Jerry se quedó allí de pie, sosteniendo rosas, mirándome trabajar en silencio con los ojos enrojecidos. Estaba tan ocupado que no pude perder un momento para saludarlo. Recién después de terminar con mi último paciente y estar demasiado exhausto para levantarme, Jerry se acercó de inmediato, queriendo frotarme la espalda. Lo detuve rápidamente. Jerry, hemos roto. Hay una línea divisoria entre hombres y mujeres. No lo cruces. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de finalmente llamarme con voz ronca. Eda. Su rostro delgado estaba lleno de añoranza y arrepentimiento. Eda, me equivoqué. Nunca pensé que tendrías que sufrir tanto. No debí haberte menospreciado ni haberme dejado engañar por Flora. Aparté las rosas y le recordé con frialdad, si sigues persiguiéndome así, Flora se sentirá destrozada. Y por cierto, soy alérgico a las rosas, así que por favor, aléjate de mí. La cara de Jerry se puso pálida cuando escuchó eso. Finalmente recordó que yo era alérgico a las rosas e inmediatamente arrojó las rosas favoritas de Flora al bote de basura que estaba a lo lejos. Entonces, como un niño que ha cometido un error, bajó la cabeza y nerviosamente retorció el dobladillo de su camisa, suplicándome. Eda, cuando acepté por primera vez la propuesta de Flora, solo quería complacerla. Pensé que una vez que comprendiera sus sentimientos, dejaría de obsesionarse conmigo, pero te extrañé tanto. Vi en ella una versión más joven de ti, y no pude evitar sentir algo por ella. En realidad, la vi como una sustituta tuya y por eso me enamoré tan profundamente de ella. Te lo juro de principio a fin, la única persona que he amado eres tú. Sus torpes mentiras, por muy bien elaboradas que estuvieran, ya no las podía creer. Después de todo, mientras no le presentara pruebas, él siempre creería que no lo habían atrapado. Jerry, yo solo me fui al extranjero, no me aislé del mundo. ¿De verdad crees que no me mantengo al día con las noticias de mi país? Ahora que estás intentando reconquistarme, ¿no esperas simplemente usar mi reputación para encubrir tu fraude académico? Desde el momento en que elegiste a Flora, no hay vuelta atrás para nosotros. Nunca haría una declaración por alguien que traicionó sus principios. Eda, me has entendido mal. Reconozco todos los cargos. Estoy dispuesto a renunciar a mi futuro solo para estar a tu lado. A donde quiera que vayas de ahora en adelante, allí estaré. Una vez dijiste que habías dado 99 pasos por mí y que siempre estarías ahí mientras yo me diera la vuelta. Ahora daré el último paso por ti. Ya lo había dicho antes. Pero el último paso entre nosotros fue un abismo, una brecha infranqueable. Incluso si el tiempo pudiera volver atrás, nunca volveríamos a caminar juntos. No veía a Flora como una sustituta. Simplemente se sentía atraído egoístamente por su juventud y belleza. No me amaba ni amaba a Flora. Cuando despidieron a Jerry, Flora se distanció de él para proteger sus propios intereses. Su gran historia de amor no era tan grandiosa después de todo. Jerry se aferró a mí con obstinación, negándose a soltarme. Al verlo aferrarse a mí, mis colegas se acercaron para burlarse de él. ¿No eres tú el poderoso subdirector? ¿Por qué te humillarías aquí? Debe estar escapando, ya que lo han criticado tanto. ¿Tu nuevo amante te dejó y ahora regresaste para encontrar a tu antiguo amor? Lástima, Eda no recoge basura. La frustración que todos habían estado conteniendo salió con toda su fuerza hacia Jerry. Idiota, aléjate. Si tocas a Eda otra vez, te romperé la mano. Grace vio a Jerry y se puso furiosa al instante. Jerry desvió la mirada hacia quienes lo insultaban. Aunque se sintió humillado, apretó los dientes y siguió disculpándose. Tienes que humillarme así. Si eso significa que me perdonarás, aceptaré tus insultos. Respiré profundamente y dije lentamente. ¿Sabes lo fea que te ves ahora mismo? Si te miro un segundo más, podría vomitar. Su rostro se puso pálido al oír esas palabras tan familiares. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de 10 años de relación, simplemente lo tiras a la basura como si no fuera nada. ¿Por quién me tomas? Me sobresalté con su grito.
Me preguntaba si había perdido la cabeza. ¿Era esta su manera de admitir sus errores y pedir perdón? Ahora solo unos pocos comentarios sarcásticos de los demás y no lo podía soportar. ¿Qué pasa con la traición de los últimos 2 años? No quería discutir con él sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Desde el momento en que decidí escapar del matrimonio, todo entre nosotros se acabó. El pasado se fue, vete. Me agarró del brazo y se negó a soltarme. Todos cometemos errores. ¿No puedes darme otra oportunidad? Te prometo que no te volveré a mentir. Ya he pagado suficientes facturas médicas para tu madre y he cortado lazos con Flora. ¿Qué más quieres que haga para que me perdones? Sacó un brillante anillo de diamantes de su bolsillo y se arrodilló. Eda, cásate conmigo, por favor. Su postura coincidió con la de aquel día en que le propuso matrimonio a Flora. La imagen de él besándome apasionadamente mientras me llamaba mujer fea resurgió. Pero ahora me sentía pequeña. El dolor era tan profundo, tan repentino, que ahora era inmune. Justo cuando estaba a punto de rechazarlo, una pequeña figura salió corriendo. Tomó el anillo y lo arrojó a la basura. Matón. ¿Nunca lastimarás a Eda? Entonces muchos niños y sus familias se reunieron alrededor. Miraron fijamente a Jerry, claramente listos para pelear si no se iba. Jerry apretó los dientes y, a pesar de la humillación, se zambulló en el cubo de basura lleno de suministros médicos desechados para buscar el anillo. Inmediatamente llamé a seguridad para evitar que causara una escena. 3 días después, Jerry se desplomó bajo el sol abrasador debido a una fiebre alta que no bajaba. Alguien lo llevó a urgencias, pero nadie se comunicó conmigo. Mis colegas, en acuerdo tácito, no querían que lo viera y que eso aumentara mis preocupaciones. Sin embargo, cuando Jerry despertó, tuvo una idea diferente. Había cogido un virus mientras buscaba el anillo en la basura. Si estuviera en el campo con atención médica avanzada, no tendría que sufrir. Pero en este país subdesarrollado, tuvo que soportar mucho si quería recuperarse. Sin embargo, se negó a recibir tratamiento y dijo que solo aceptaría ayuda si eso significaba verme. Aunque sus acciones infantiles me enojaron, mis colegas no se atrevieron a tomarlo a la ligera. Cuando entré en la habitación del hospital, estaba delirando por la fiebre. Siguió murmurando, Eda, Eda. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Sus ojos sin vida se iluminaron inmediatamente cuando me vio. ¿Estás aquí? Su voz ronca transmitía añoranza, como si hubiera estado esperando el regreso de su amada a casa. Sacudí rápidamente la cabeza para aclarar mis pensamientos. ¿Coopera con el tratamiento o solo empeorarás mis problemas si mueres por esto? Solo estaba exponiendo los hechos, pero Jerry, como si estuviera destrozado, se mordió el labio inferior hasta que sangró. ¿Aún no puedes perdonarme? La esperanza brilló en sus ojos otra vez. No. La esperanza se hizo añicos. ¿De verdad no sientes nada por mí? ¿Por qué siento que no puedo vivir sin ti? ¿No sientes ningún dolor? No pude evitar reírme. Porque el corazón que te amaba ya había muerto. El dolor era profundo, pero los recuerdos de él besando a Flora frente a mí, fingiendo que yo no existía, lo hicieron aún más insoportable. En la cama del hospital, el cuerpo de Jerry se desplomó. Después de mirarme fijamente durante un largo rato, su rostro pálido se volvió casi translúcido. Vio claramente que no quedaba ni un rastro de amor en mis ojos por él. Estábamos tan enamorados. ¿Cómo habíamos terminado así? Esa pregunta solo la podía responder él. Le hice un chequeo de rutina como médico y luego pasé a atender al siguiente paciente. Sus gritos de dolor resonaron en la sencilla habitación del hospital, pero no me detuve. Había más pacientes esperando mi atención. El fin.